Empezamos este webinar que hemos estado preparando desde hace unas semanas, además con ayuda inestimable de compañeros de Lanzadera, con lo cual, bueno, es fruto de un trabajo en el que nos hemos apoyado en las propias empresas. Bien, hoy, sin más demora, os presentamos el webinar sobre la gestión financiera que queremos llevar a cabo de una manera diferente. Queremos que que veamos la gestión financiera como un amigo inestimable y entendamos de alguna forma las consecuencias de no llevar una gestión financiera eficiente. Bien, por otro lado, hoy contamos con la participación especial de Marcos Parada. Marcos es ex CFO o ha sido CFO, CFO de Carrefour España y Asia hasta que llegó el momento de su jubilación, muy reciente. Y pues nada, le damos la bienvenida a Marcos y agradecerle su participación en este webinar. Sin duda, nos va a aportar mucho. Bien, pues empezamos. Bien, en primer lugar lo que queremos es destacar qué ocurre cuando una empresa no lleva una gestión financiera eficiente. Hemos cogido datos estadísticos, datos oficiales, que nos explican cómo en España cada día están cerrando una media de 1.000 empresas, como 7 de cada 10 empresas no llegan a los 5 años de vida, y como segundo motivo de causa de esta muerte prematura de las empresas es la gestión de la caja en términos globales, es decir, la gestión financiera. También hemos querido hacer hincapié en un aspecto importante que es la financiación o los problemas de financiación que tienen las startups, que tienen las pymes, y que el Banco de España que en datos oficiales el 40% de las empresas tienen serios problemas financieros. Yo diría que ese 40% es mucho más elevado. Dicho esto, hemos enfocado el webinar desde la perspectiva de los 6 errores más comunes que comete la dirección de una startup, de una pyme, que comete a la hora de gestionar sus finanzas, ¿vale? El primer error del que vamos a hablar es subestimar el poder de la contabilidad y las finanzas. Y un aspecto que quiero poner en relevancia en este webinar es separar la contabilidad de las finanzas. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre contabilidad y finanzas? Bien, es importante que todos los que estamos aquí entendamos que la contabilidad es el registro de todos los hechos económicos que han ocurrido en la empresa, con lo cual estamos hablando del pasado. Y la contabilidad al final es como una base de datos que vamos recogiendo todos aquellos movimientos, todos aquellos hechos, actividades que han tenido una repercusión económica. Las finanzas se basa en esa contabilidad, pero las finanzas es la gestión y la planificación de los recursos financieros que necesita una empresa para llevar a cabo su actividad. Entonces, en ese aspecto es importante tener muy claro siempre cuando hablamos de contabilidad, cuando hablamos de finanzas. Hoy también quiero hacer una analogía de la gestión financiera a la gestión de la salud de las personas. Por ello, fijaros que nosotros, gracias a la contabilidad, podemos hacer analítica de sangre. Perdonad que van entrando personas y las tengo que ir dando entrada. Vale, perfecto. Entonces, vamos a hacer esta analogía para entender que, igual que nosotros cuando sentimos que tenemos algún problema de salud, vamos al médico y lo primero que el médico nos hace es un análisis de sangre, las empresas también tenemos que hacer ese análisis de sangre de la empresa. Es la analítica que nosotros hablamos y que nos basamos en los datos de la contabilidad. Por eso es muy importante tener una contabilidad fiable. Segundo lugar, cuando hablamos de la gestión financiera, aquí lo que estamos hablando es, como decíamos antes, tengo que gestionar y planificar los recursos de mi empresa. Si de alguna forma lo llevamos a la salud de la empresa, es cuando vamos al médico, nos hace el análisis de sangre y nos dice, oye, tienes el azúcar elevado. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos a dieta. Ponernos a dieta, hacer ejercicio. Bueno, pues en la gestión financiera tenemos que hacer algo muy similar. ¿Vale? Os voy a poner casos reales de empresas que en un momento determinado no han aplicado esos criterios o esta política que os comento. Por ejemplo, el CEO, que necesita una financiación, tiene que ir a un banco a pedir un préstamo. Lo primero que le pide el banco precisamente es para hacer ese análisis, lo primero que le pide es los estados financieros. El CEO de la empresa o el responsable de la empresa no entiende, no
va bien, digamos, la información financiera se la pide a la gestoría, se la manda y en aquel momento el banco le dice, oye, mira, el préstamo no te lo puedo aprobar. Ostras, ¿por qué? Bueno, pues no te lo voy a aprobar porque la foto que está generando tu empresa es una foto que no me permite darle un crédito, ¿vale? Con lo cual, es muy importante que tengamos siempre una fotografía lo más fiable posible para que en nuestro entorno, llamemos bancos, llamemos proveedores, llamemos inversores, de alguna forma, entiendan muy bien cuál es la realidad de nuestra empresa. Otro caso real es aquella empresa que también pues tiene su contable, lleva a cabo digamos, la contabilidad, o la gestoría le lleva la contabilidad. Y bueno, aquí uno de los grandes problemas que tenemos en las pymes es que la contabilidad la consideramos como algo necesario para presentar los impuestos. ¿Qué ocurre? Que no valoramos bien todas las posibilidades de información que nos da la contabilidad para realmente reflejar una imagen fiel. Y en muchos casos la gestoría eso no nos lo facilita. ¿Qué ocurre? Que luego, cuando vamos a analizar, digamos, el resultado del ejercicio, no está recogiendo realmente cuál es el resultado y nos encontramos que vamos a pagar por el resultado que hemos tenido en la empresa, vamos a pagar mucho más de lo que en el impuesto de sociedades de lo que en principio deberíamos pagar. Si lleváramos a cabo un control más exhaustivo, esto se evitaría. Casos reales, los que os pongo aquí en la pantalla, la empresa que debe pagar 28.000 euros por impuestos de sociedades y cuando lo analizamos bien, resulta que se queda en 11. ¿Vale? Es decir, hay que tener mucho cuidado con este aspecto. Y después, otro caso real que también queremos poner aquí en este punto de subestimar el poder de la contabilidad y las finanzas, es aquella empresa que no segmenta sus ingresos. Y resulta que cuando miramos la información contable, todo lo tenemos en venta de mercaderías o en prestación de servicios en un solo grupo. No vemos, con el portafolio de servicios y productos que comercializamos, no vemos realmente qué productos y servicios nos están funcionando mejor. ¿Vale? Con lo cual, debemos potenciar la información contable porque nos va a servir para gestionar nuestra empresa. Finalmente, acabamos aquí con una frase dilapidante que dice, si quieres ahorrarte tiempo, dinero y disgustos, el CEO debe ejercer una función de control de la información que genera su empresa en todo momento. Vamos a hablar del segundo punto. El segundo punto lo que nos dice es, oye, yo diría que más del 80% de las pymes españolas no generan un presupuesto. ¿Qué ocurre cuando no generamos un presupuesto? Pues vamos a verlo en esta exposición. Lo primero que hay que dejar claro es, en la gestión presupuestaria nos indica las causas de los problemas de la caja. Es decir, voy a poneros la analogía con la salud. Si yo voy al médico, me hace la analítica de sangre y me dice, tienes el azúcar alto, ¿qué va a hacer el médico? Me va a decir, oye, pues tienes que ponerte a dieta. ¿Vale? Si yo me pongo a dieta, la salud mía mejorará. ¿Vale? Pues un poco el presupuesto lo vamos a comparar con la dieta de digamos, de las personas. En este caso, os hablo de casos reales y muy frecuentes, lamentablemente, en el que, por ejemplo, una empresa nos dice, no, mira, es que nosotros no realizamos plan de ventas. Nosotros esperamos que las ventas no vengan. Es una realidad. Porque nosotros tenemos un modelo de negocio tal que es que no podemos prever las ventas. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Vale? ¿O qué nos planteamos cuando yo no realizo como empresa un plan de ventas? ¿Vale? Lo primero que me debo preguntar es, ostras, entonces, ¿cómo equilibro yo los gastos en relación a los ingresos? Y si no los equilibro, ¿qué beneficios espero tener de mi empresa? Y, en consecuencia, ¿cómo espero mejorar mi caja? Es decir, es necesario y es muy importante realizar digamos, un presupuesto. ¿Por qué? Porque al final, esto es como, yo siempre lo comparo como un capitán de barco, en el que está en el puerto de origen y tiene que ir a un destino. Nadie se imagina de que ese capitán no se vaya a mirar la ruta que tiene que llevar a cabo. Es decir, no defina qué ruta es la mejor. Entonces, aquí nos pasa un poco lo mismo. Los CEOs de las empresas debemos definir el rumbo hacia donde queremos dirigir nuestra empresa. A partir de aquí, ¿vale? Evidentemente que ese capitán del barco se va a encontrar con tormentas en alta mar y se va a tener que desviar. ¿Vale? Y eso es
es difícil o imposible de prever. Pero a partir de aquí, si nosotros detectamos rápidamente esas desviaciones, lo que podemos hacer es corregir ese rumbo. ¿Vale? Por lo tanto, la gestión presupuestaria nos ayuda, digamos, a encontrar el camino al éxito de la empresa, sobre todo sabiendo dónde estamos y dónde queremos ir. Vamos al tercer punto, al tercer error que nos encontramos habitualmente en las empresas. A muchas empresas nos dicen, no, es que yo llevo una previsión de caja, pero de las facturas que he contabilizado, ¿vale? Yo no llevo una proyección, digamos, a lo largo del año, ¿vale? Desde Finergia lo que promovemos e insistimos mucho es en la importancia de que tenemos que tener una previsión de caja basada en tres grandes pilares, ¿vale? El primero, ya lo hemos hablado, la gestión presupuestaria, la gestión económica, digamos, de la empresa. Ahí vamos a ver aspectos tan importantes como, oye, ¿qué margen bruto me deja mis productos o servicios? Si los costes de estructura los tengo sobredimensionados, ¿vale? Y todo eso se va a reflejar en la caja, ¿vale? Con lo cual, el primer punto, insistimos, debemos llevar una gestión presupuestaria. El segundo, y yo siempre digo que muchas empresas es como el cáncer de la empresa, porque de alguna forma, si no llevo un buen control de los plazos de cobro y pago, y sobre todo en ese control lo que estamos hablando es del cumplimiento de esos plazos de cobros y pagos, nos podemos encontrar que tenemos todos unos recursos económicos en la calle pendiente de poder, digamos, cobrar, y si no llevamos ese control no lo sabemos y no entendemos por qué la caja resulta que no nos está cumpliendo con nuestros objetivos. Y como tercero, hay un aspecto también importante en la gestión de la caja, es el tema de las inversiones. Aquí podemos encontrar diferentes escenarios. Nos podemos encontrar escenarios como, oye, pues mira, no llevo un control de la caja, necesito invertir una máquina y, oye, pues además de que necesito invertir en la máquina, voy a pagar esa máquina con el disponible que tengo yo en mi cuenta corriente, ¿vale? Bueno, en el aspecto de las inversiones hemos de ser siempre muy cautos, hemos de proyectar bien la caja y hemos de entender en qué momento y cómo financiar las inversiones. Incidiendo en la caja, aquí os quiero presentar también tal y como vemos que se debe gestionar la caja. Primero, ¿qué buscamos en la caja? En la caja lo que buscamos es entender cuánta caja genero yo, digamos, de hoy o quemo, ¿vale? Y a partir de aquí, entender con la caja que yo tengo hoy en día, y esto es muy importante, entender cuánto tiempo de vida tengo con esa caja, ¿vale? Para ello tengo que proyectar la caja, ¿vale? Aspectos fundamentales para, y vuelvo a incidir en este aspecto, aspectos fundamentales para tener una caja, digamos, lo más saludable posible. Cobros y pagos. Debemos a una máxima que nosotros, digamos, defendemos desde Finergia es la caja, a nivel de cobros y pagos, yo tengo que buscar de qué manera yo cobro antes que pago. Es decir, es lo que nosotros llamamos la financiación cliente-proveedor. Yo tengo que intentar financiar con mis clientes a mis proveedores, ¿vale? En caso contrario, si yo pago antes mis plazos de pago, y lo vemos con mucha frecuencia, mi plazo de pago es más corto que mi plazo de cobro, tengo ahí, a largo plazo voy a tener un serio problema de caja. Es cuando nos encontramos con empresas que necesitan financiación. Están continuamente tirando de pólizas de crédito porque dice, ostras, no paro de crecer, pero no veo el resultado de mi caja. Uno de los aspectos, fuera también del margen que me dejan mis ventas, otro aspecto muy importante es, tengo que mirar cómo estoy gestionando los cobros y los pagos, ¿vale? Vuelvo al tema de las inversiones, muy importante. Debo evaluar muy bien cuando voy a llevar a cabo una inversión, cómo financiar esa inversión. En muchísimas ocasiones, la pyme no quiere acceder a la financiación, coge, paga una inversión con efectivo y luego al cabo de unos meses, como no ha proyectado esa caja, se encuentra que tiene problemas de liquidez. Esto me lo he encontrado mucho a lo largo de mi vida profesional. En el tema de la caja, igual que en el tema de la gestión presupuestaria, es muy importante en todo momento detectar las desviaciones y buscar los motivos por los cuales se están produciendo esas desviaciones.
en ese aspecto nos va a ayudar muchísimo la gestión presupuestaria. El que tengamos un presupuesto y controlemos ese presupuesto con lo que realmente está ocurriendo. Eso nos va a ayudar a entender mucho más fácilmente realmente por qué mi caja no está evolucionando como yo esperaba. Un aspecto que para muchos en la etapa en la que podemos estar puede ser, digamos, casi una utopía, pero que es importante que dentro de nuestra estrategia en la gestión de nuestro negocio la tengamos presente, que es intentar poco a poco ir generando un fondo de reserva. ¿Por qué? Porque por mucho que tengamos una buena planificación financiera, en un momento determinado siempre salen imprevistos. Entonces, ese fondo de reserva es el que nos va a dar esa capacidad de respuesta y esa tranquilidad de poder reaccionar ante cualquier imprevisto. Por último, y también importante, evidentemente la gestión de la caja tiene su complejidad. Por lo tanto, lo que nosotros recomendamos siempre es, oye, apoyémonos en la tecnología. Hoy en día hay muchas opciones de tecnología en la que podamos fácilmente y lo más automatizado posible, podamos disponer de una tecnología que nos permita llevar esa planificación, cuanto menos a un año vista, esa planificación, digamos, de nuestra caja. Vamos a hablar de otro problema que encontramos con mucha frecuencia en la gestión de la financiación. Y cuando hablamos de financiación, estamos hablando de financiación en recursos propios, pero también estamos hablando en financiación a nivel de endeudamiento o apalancamiento. ¿Vale? Aquí os vamos a explicar una regla muy básica. Hoy queremos que este webinar sea muy práctico. Entonces, lo que queremos es que quedéis con ideas muy concretas. ¿Vale? En este caso, os vamos a hablar de la regla 40-60. ¿Vale? Es decir, cuando yo, digamos, llevo a cabo una actividad empresarial, me tengo que plantear que tengo que hacer una serie de inversiones, ¿vale? Y tengo que financiar esas inversiones. Esa financiación la voy a hacer con recursos propios y también con endeudamiento, como comentaba. Dicho eso, la regla, digamos, a la que tenemos que tender a ir, no digo que tengamos que estar en una fase de la empresa en un momento determinado, pero sí debe ser un objetivo estratégico de la empresa es, en primer lugar, los fondos propios de la empresa deberían situarse en torno al 40%. Con lo cual, ahí tenemos que marcarnos un objetivo. Y el nivel de endeudamiento, es decir, al final la financiación externa, debería estar situado en torno al 60%. Con esta regla, realmente la empresa tendrá, digamos, muchas más probabilidades de llegar de tener un crecimiento y de llegar al éxito. Si nos centramos en la parte de la deuda, lo que aquí en el balance, en esta foto que vemos aquí, hablamos de pasivo no corriente y pasivo corriente, del total de la financiación, ¿vale? Nosotros establecemos la regla 40-60 desde el punto de vista que tendremos que tener un endeudamiento que no supere el 40% en el corto plazo, nosotros llamamos circulante, ¿vale? Y un 60% a largo plazo. Es muy importante el cumplimiento de esta norma porque si yo con un 40% de endeudamiento a corto plazo me va a permitir tener una liquidez, un fondo de maniobra, me va a permitir, digamos, que me dé margen para poder hacer frente a mis obligaciones a corto plazo, entre ellas, pues, a pagar a proveedores o a hacer frente, pues, a los impuestos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esta regla 40-60 es una regla que me gustaría que, digamos, nos quedemos con ella y poco a poco, o sea, lo tengamos como un objetivo, digamos, a cumplir. Aquí también en este webinar hemos querido tocar un punto que es la financiación, ¿vale? Es decir, la deuda en concreto, ¿vale? ¿Cómo gestiono la deuda? ¿Qué herramientas tengo para poder gestionar la deuda? Y lo que queremos sobre todo es separar herramientas del corto, herramientas que al final lo que me van a ayudar es a gestionar el circulante en el día a día y las herramientas que tengo para financiar inversiones. ¿Por qué ponemos esto? Porque nos encontramos en muchos casos que empresas que necesitan realmente una financiación a largo plazo están tirando de una póliza de crédito. Esto, y la póliza de crédito al final es una herramienta, digamos, de financiación a corto plazo. ¿Qué ocurre cuando estas empresas actúan de esta forma? Claro, una póliza de crédito
si yo tengo un descubierto de 20.000 euros y, pues, digamos, y lo cubro con esa póliza de crédito, cuando tengo disponible en la caja es esos 20.000 euros con los que yo me he financiado, el banco, cuando tengo disponible en la caja, me los va a coger. Con lo cual, al mes siguiente voy a tener el mismo problema si mi problema es un problema estructural. ¿Vale? Con lo cual, en momentos es mucho mejor acceder, digamos, a un préstamo que yo voy a poder financiar a largo plazo, que voy a pegar unas cuotas que me va a hacer mucho más fácil de hacer frente que no estar trabajando con una póliza de crédito. Aquí os pongo, a todos conocéis, digamos, este tipo de herramientas. Hay muchas empresas que conozco, por ejemplo, que utilizan mucho la tarjeta de crédito como modelo de financiación. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Si yo puntualmente tengo un problema de caja, bueno, pues tiro de la tarjeta de crédito y solvento ese mes ese problema. Pero no puede ser un hábito habitual. Seguimos. Vamos a hablar de algo muy importante, la gestión de los gastos. Aquí encontramos, frecuentemente encontramos, digamos, errores de gestión muy importantes que conllevan un riesgo muy elevado. Vamos a verlo. Imaginemos, digamos, una empresa que necesita financiación para llevar a cabo un proyecto. Podemos hablar de una startup que levanta una ronda de inversión, podemos hablar de una empresa que consigue un préstamo para llevar a cabo, digamos, un proyecto de crecimiento. En este caso, encontramos que, bueno, ya disponemos del capital, pero resulta que yo he hecho una proyección, he hecho un planteamiento para llevar a cabo mi proyecto en el cual yo iba, digamos, a realizar unas ventas que resulta que no se van cumpliendo. Pero en cambio, ¿qué ocurre? Ostras, como en mi plan los gastos sí los tenía planificados, empiezo ya desde el momento cero que consigo el capital, empiezo, digamos, a gastar. ¿Qué ocurre? Claro, tenemos aquí un binomio que es, las ventas no se cumplen, pero los gastos sí. ¿A dónde vamos a parar? Nos vamos quedando sin liquidez. Y llega un momento que si no llevamos un buen control de, digamos, de este binomio, nos vamos a quedar prácticamente sin liquidez y vamos a tener que requerir de otra nueva financiación. ¿Qué ocurre? Esa segunda financiación puede ser que la consigamos, puede ser que no. ¿Vale? Al final, no hemos cumplido con los objetivos, con lo cual puede que nuestro entorno no sea proclive a volver a facilitarnos financiación. Si esto ocurre, nos encontramos con un alto riesgo de que el proyecto de la empresa no se pueda llevar a cabo y al final corramos el riesgo de tener que cerrar. Con lo cual, muy importante en la gestión de los gastos, primero, disponer de un presupuesto realista y en base a ese presupuesto ir incorporando los gastos paulatinamente en función de que los ingresos se vayan cumpliendo. ¿Vale? Segundo, evidentemente para poder crecer tenemos que gastar. Tenemos que invertir en marketing, por ejemplo. ¿Vale? Bien, aquí lo que tenemos que hacer es establecer las áreas prioritarias de aquellos gastos en los que sí tenemos que incurrir imperativamente. Tercero, debemos intentar medir esos gastos buscando el ROI. ¿Vale? De esa forma, podemos priorizar también los gastos en base a el ROI, es decir, la rentabilidad de ese gasto, de esa inversión que estoy llevando a cabo, ¿vale? De forma que, bueno, si yo invierto, pongo el ejemplo de marketing o el ejemplo de personal, si yo incorporo personas, yo tengo que ir midiendo continuamente que esas personas me están generando lo que yo preveía a nivel de ingresos, me están generando la previsión que yo tenía. Un aspecto que nos encontramos en Finergia con muchísima frecuencia es el punto 4, ¿vale? Una empresa que ya lleva varios años en el mercado, que ha negociado con sus proveedores unas condiciones y no las revisan periódicamente. Y no revisan el mercado para constatar o contrastar que realmente las condiciones que tiene con su proveedor habitual son las adecuadas o las correctas. Esto ocurre desde un proveedor de servicios o de mercadería a una empresa de servicios como puede ser una entidad de servicios, como puede ser un banco. Siempre que está revisando las condiciones con nuestros proveedores. El quinto punto es, la mejor manera de controlar los gastos es implicar a los empleados
en ese control y en ese presupuesto. Es decir, los empleados es importante que sepan qué pueden gastar y que entiendan que la ejecución de este gasto debe ir en función de, perdonar, es que van entrando personas, en función, digamos, de los ingresos que, digamos, la empresa va disponiendo. Y una vez más, estamos de acuerdo que el control de gastos, bueno, al final lo podemos hacer con un Excel, ¿vale? Pero si utilizamos la tecnología que hoy en día existe, bueno, pues realmente nos va a ayudar a llevar un mejor control y mucho más rápido. Seguimos. El último punto, y lo hemos dejado para el final, porque es algo que también nos encontramos con muchísima frecuencia. Por un lado, lo decía cuando hablábamos de subestimar la contabilidad o el potencial de la contabilidad. Si nosotros una de las cosas que tenemos que hacer es intentar, a la medida de lo posible, categorizar, digamos, las familias de productos o servicios que disponemos, digamos, en nuestra empresa, para entender realmente cómo van yendo cada una de ellas. Si no lo hacemos así y lo metemos todo en un mismo saco, nos encontramos que a la hora de evaluar, los responsables de las empresas, evaluar realmente cómo estamos yendo, nos podemos encontrar que, ostras, pues mira, estamos yendo bien o estamos yendo mal, pero ¿dónde? Si no tenemos esa categorización, no lo sabemos. Por lo tanto, no podemos ver dónde podemos ir muy bien y dónde podemos estar fallando, ¿vale? Dicho eso, vamos a hablar de, digamos, casos reales que también nos encontramos, ¿vale? Y que debemos de alguna forma atacar y trabajar. El primero, depender demasiado de un solo cliente o de muy pocos clientes, ¿vale? A lo mismo, depender de un solo producto o de un solo mercado, ¿vale? Es importante la diversificación, es lo que nosotros llamamos, desde el punto de vista financiero, la atomización del riesgo. Debemos explorar continuamente diferentes canales de venta. Nos puede funcionar muy bien, por decir algo, un canal que es oye, pues mira, yo trabajo con un canal que es el outbound, estoy llamando continuamente y oye, esto me va muy bien. Y en cambio, pues oye, no me planteo vender en Internet o tener un canal de distribución. Es muy importante estar siempre explorando nuevos y diferentes canales de venta. Bien, aquí, este es un programa que dices, ostras, pero a ver, si yo soy una empresa que estoy continuamente pendiente del mercado y tal, sí, pero hemos de entender muy bien en todo momento cómo está evolucionando ese mercado y cómo yo puedo dar respuesta a esa tendencia, ¿vale? Aquí me viene a la mente el caso de Nokia, ¿vale? Nokia era, digamos, un monstruo en el tema de teléfonos móviles, y en un momento determinado no, vamos a decir que no invirtió, no fue suficientemente astuto para darse cuenta de que el mercado de la tecnología estaba avanzando, que aparecían los teléfonos inteligentes y cuando se dio cuenta fue tarde para Nokia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que Nokia tuvo que vender la división de teléfonos móviles porque cuando quiso llegar era tarde, ¿vale? Entonces, debemos estar siempre muy pendientes de ver cuáles son las tendencias de ese mercado, de nuestro mercado. El otro aspecto, y lo he hecho referencia ya a lo largo de la exposición, debemos invertir en visibilidad. Buscando siempre ROI, sí, evidentemente, pero debemos ser visibles al mercado. Si la gente no nos conoce, si no nos ven, evidentemente va a ser mucho más difícil que nos compren. Por último, dentro de la diversificación de los ingresos, para nosotros es muy importante el estar continuamente buscando alianzas. Alianzas estratégicas que nos permitan acceder a nuevos mercados, a nuevos productos, a nuevos servicios. Es muy importante estar siempre ahí abiertos a posibles oportunidades que nos permitan crecer a través de alianzas estratégicas. Bien, simplemente, acabando este punto, aquí lo que decimos es la diversificación de los ingresos es fundamental para asegurar el éxito de la empresa. Debemos estar continuamente buscando oportunidades de ingresos y, muy importante, diversificar la cartera de clientes y productos. Ahora, en este momento, he acabado, digamos, de explicar los 6 puntos que
los 6 errores que vemos con mucha frecuencia desde Finergia que cometen muchas startups y muchas pymes. Y a partir de aquí vamos a dar paso a Marcos Parada para que, desde su perspectiva, desde su experiencia, nos explique para él cuáles son las claves financieras para alcanzar el éxito. Marcos, adelante cuando tú quieras. Muy buenas a todos. Esperad un momento porque tengo un ficherito que compartir que no es una cosa del otro mundo, pero bueno. Se me ve, ¿no? Agustín, ¿se me ve? Se me ve bien. Se te ve bien, perdón. Ok, bueno. Voy a intentar ser muy, muy práctico. Digamos, me presento. Yo he sido director financiero de Carrefour en España, he sido director financiero de Carrefour en Corea, he sido director financiero de Carrefour en Asia, basado en Shanghái, pero también tengo la gorra comercial porque también he sido director de explotación del sur de China, he sido director de hipermercado, en fin. He hecho muchas cosas en mi vida y lo que voy a intentar es daros la perspectiva de qué es lo que yo haría si tuviera una pyme o una startup desde el punto de vista financiero, de manera muy práctica. Primera pregunta, ¿hace falta finanzas? Bueno, no es lo más importante, pero es una manera de ver la realidad. Desde hace muchos siglos lo que se inventó la contabilidad para intentar dar una imagen de la realidad en números. Entonces, estos números no reflejan la realidad perfectamente, no son una foto perfecta, es una foto muy sepia, muy mala, pero que te ayudan a tomar decisiones. Entonces, un CEO tiene que saber pilotar la empresa y ese CEO, sea de una pequeña o de una grande, tiene que tener unos instrumentos básicos financieros. Entonces, os voy a hablar rápidamente de el reporting financiero básico, los 3 reportings que todo el mundo hace. Os voy a hablar un poquito del plan estratégico y de los ciclos de control de gestión. Bien, el P&L, porque la gente le llama P&L porque es mucho más corto y más rápido que decir cuenta de explotación, que al final es lo que los ingleses llaman profit and loss, lo dicen al revés, hablan primero de beneficio y luego de pérdida. En España es más bien pérdidas y ganancias, se habla primero de pérdidas, es un poco la visión diferente del negocio que tienen los anglosajones de los latinos. En fin, la cuenta de explotación es un documento clave que creo que todos conoceréis, donde vienen en positivo las ventas, a veces no son las ventas, sino que son unos ingresos, unas comisiones directamente, que generan un margen. Entre las ventas y el margen hay el coste de las ventas, que seguramente es el coste más alto de todos, el gasto más alto que hay. Y luego pues están los clásicos gastos de personal generales, amortizaciones, coste financiero, impuestos y el resultado. Digamos, la cuenta de explotación básicamente es eso. Luego en cada empresa se ajustarán las líneas porque hay algunas que tienen mucho gasto de marketing y poco de personal, hay otras que tienen mucho de personal y poco de lo otro, en fin, habrá que dar relevancia a cada gasto en función de la empresa, pero es importante tener este detalle, siempre teniendo en cuenta que hay que subirlos más y bajarlos menos para aumentar el igual. Y otra cosa importante es que hay que tener una cuenta de explotación por línea de negocio. Os doy un ejemplo de una empresa que conozco. Digamos que es una empresa que vende, imaginaos un concesionario de coches que vende coches, por un lado, y por otro lado alquila coches. Pues tiene que tener 2 cuentas de explotación, la de vende coches y la de alquila coches. Y esas 2 cuentas de explotación seguramente tienen responsables diferentes, márgenes diferentes, gastos diferentes y por eso es importante separar las diferentes líneas de negocio que tenga cada empresa. Y luego hacer un total, pero es importante tener una cuenta de explotación por línea de negocio y por responsable. La caja, ya ha hablado Agustín, no voy a
extenderme mucho más, pero es importante recalcar una cosa. ¿Vosotros cómo os manejáis en vuestra vida privada? ¿Hacéis una cuenta de explotación? ¿Hacéis un P&L? Bueno, la respuesta va a ser que solo algún friki de la contabilidad haga eso con lo suyo. Lo que haces es tirar de antes libreta bancaria y ahora de cuenta bancaria por internet. Miras tú en tu vida privada lo que tienes, lo que te va a entrar con tu sueldo o con lo que sea, lo que te va a salir porque tienes que pagar la hipoteca o tal, y entonces decides si puedes ir de vacaciones, a dónde te puedes ir, si puedes comprarte un coche o no, etcétera. Pues en la empresa debe ser igual. Lo más importante en la empresa es la caja. Y tener una buena, un buen reporting de caja es fundamental. Esto no lo olvidéis porque mucha gente no lo hace y esto es clave. Además, la caja es importante porque no todo se paga y se cobra a tocateja. Y normalmente al cliente le cuesta pagar, normalmente a nosotros nos cuesta pagar a los proveedores, normalmente hay diferencias entre uno y otro y esto te puede producir huecos, agujeros en... Ibas muy bien en marzo, pero en septiembre resulta que tienes un agujero que no sabes cómo lo tienes que tapar. Por eso es muy importante hacer esa previsión de caja. Y bueno, pasamos al balance. Aquí no me voy a enrollar mucho, pero este es el tercer reporting típico, el balance de la empresa. Ya ha hablado antes Agustín, hay que subir los más y bajar los menos, es decir, que nos deban lo menos posible y pagar lo más tarde posible. Y si tenemos stock inmovilizado, si es posible, reducirlo al máximo porque esto nos cuesta pasta. Bien, un concepto fundamental, hemos visto los 3 reportings básicos, podría haber más. Podríamos tener, por ejemplo, un reporting de ventas diarias, un reporting de ventas semanales, etcétera. Pero bueno, vamos al plan estratégico, que esto es fundamental. Yo soy el CEO de una empresa. Aquí le llamamos plan estratégico porque, bueno, a los financieros les gusta ponerle un nombre un poco rimbombante, pero vamos, al final es un plan concreto de lo que voy a hacer a corto plazo y tal vez a medio plazo. Es decir, hoy puedo imaginarme cómo es la empresa dentro de 5 años, puedo imaginarme lo que quiero, pero lo importante es que escriba y que lo escriba qué voy a hacer este año y qué voy a hacer el mes que viene y el otro y el otro y el otro. ¿Tengo que hacer una inversión? ¿Cuándo? ¿Tengo que contratar a alguien? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué me va a traer? ¿Qué me va a costar? ¿Qué necesito para hacerlo? ¿Quiero hacer una inversión? ¿Puedo hacerla? ¿Cuándo? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué me va a traer? ¿Quién se encarga? Etcétera. Voy a lanzar una nueva línea de producto de negocio. ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que hago? Entonces, hay que escribir un plan, mi plan, el plan del CEO, que debe ser ambicioso, pero no una locura, que debe ser factible y que necesita tiempo de reflexión y, si es posible, si hay un equipo directivo, sean 2, 3, 4 personas, hacerlo conjuntamente. El CEO dirige, pero entre todos se escribe lo que vamos a hacer. Porque ese plan estratégico va a generar una previsión y unos ciclos de los que vamos a hablar. En los ciclos anuales, hay ciclos anuales. Una vez al año tienes que hacer el plan estratégico y ese plan estratégico te va a generar una previsión que va a ser mensualizada, como mínimo de pérdidas y ganancias y caja. No necesariamente hay que prever el balance mes a mes. Yo creo que no es necesario. Pero sí tendríamos que decir, bueno, ¿cuánto voy a vender? ¿Cuánto voy a gastar?
Y generalmente, además, el gasto se cumple, la venta igual no. Entonces, en la previsión siempre hay que ser muy conservador con los gastos. Y si vienen las ventas, ya se aumentarán. Pero esto es fundamental para que decidas cómo vas a llevar el negocio. Hay ciclos diarios o semanales. Las ventas es lo fundamental. Si se caen las ventas, se cae todo el negocio. Si las ventas suben, todo el negocio sube. Eso es lo fundamental. Entonces, hay que seguirlo. Hay que seguir las ventas. Hay que seguir las operaciones que no son necesariamente informes financieros, pero hay que seguirlos diarios, semanalmente, también mensualmente. Para que se tomen decisiones en función de cómo vayan las ventas. Además, cada responsable de ventas, si hubiera varios, si hay uno, si hay 5, si tenemos zonas, cada zona, si tuviéramos líneas de negocio cada línea, tiene que tener sus ventas definidas, seguidas y previstas. Y decir, bueno, esta semana, ¿cuánto tengo que vender? Si no es mañana, será pasado. ¿Cuánto tengo que vender esta semana? ¿Cuánto he vendido? ¿Por qué he vendido menos? ¿Qué es lo que tengo que hacer para vender más? Y esto debería ser un ciclo semanal de todas las empresas, en el que hay que invertir pues 1 o 2 horas a la semana para ver qué ha pasado y qué vamos a hacer. Luego hay ciclos mensuales. El ciclo mensual por excelencia es lo que se llama en inglés la performance review, la revisión de la actividad del mes pasado. Esto habría que hacerlo una mañana a principios de mes, y para hacerlo a principios de mes, no a final de mes, porque si no pierdes otro mes, tienes que tener una contabilidad en condiciones que te permita tener el P&L famoso, los datos financieros a principios de mes. Hay que hacerlo con todas las áreas de la empresa conjuntamente. Si tenemos tecnología, si tenemos yo que sé qué, marketing, si tenemos financiero también con él, si no con un asesor financiero que nos ayude a presentar. Y hay que centrarse más o menos en la mitad del tiempo en lo que ha pasado, cómo nos hemos desviado, por qué ha pasado con los gastos. Pero sobre todo el mes que viene, ¿qué va a pasar el mes que viene? ¿Qué gastos tenemos previstos? ¿Hay que invertir algo? ¿Qué pasa con la financiación? No sé. Aquí se toman decisiones y se reajusta la estimación. Y sobre todo al principio en una startup, tú no sabes muy bien lo que vas a vender el mes que viene. Y en función de cómo te haya ido, puedes estimar un poco mejor lo que te va a ir. Entonces, igual la previsión anual en una empresa más estable, que tiene más histórico, pues una previsión anual es más predecible. En una startup lo que hay que hacer es, bueno, te fijas el objetivo del año, pero lo vas revisando. Entonces, necesitamos la información financiera a principio de mes y hacer una reunioncita con todos los implicados en la empresa para ver cómo nos ha ido y, sobre todo, para ver cómo nos va a ir. Y luego hay ciclos semestrales, trimestrales, sobre todo a partir del segundo semestre. Bueno, cuando ya han pasado 6 meses, pues bueno, ya hemos visto cómo nos ha ido, ya podemos decir, bueno, cómo nos va a ir en función de la tendencia que llevamos y podemos reaterrizar el año. Es importante el año porque en función del año se hacen todos los reportes financieros, no solo a los accionistas, sino si mañana queremos levantar capital, etcétera, pues si tenemos un histórico bueno, es mucho mejor que si tenemos un histórico malo. Si tenemos un aterrizaje que decimos, bueno, teníamos que vender 2.000 y ahora la realidad nos lleva a 3.000 o nos lleva a 1.500, pues no es lo mismo. Habrá que tomar decisiones en gastos, etcétera. Y luego, eso digamos, lo que se haría en la ortodoxia es hacer en junio, con el cierre de junio, con el semestre, en julio, hacer un reenfoque del año y luego a partir de septiembre, pues todos los meses ver cómo aterrizaríamos ese mismo. Entonces, visto esto, ¿nos hace falta un departamento financiero? Bueno, todas las empresas tarde o temprano lo tienen, pero al principio no te lo puedes permitir.
porque no tienes los recursos, seguramente. Tal vez sí, pero en general las startups no se lo pueden permitir. Y además, como he dicho al principio, las finanzas no son lo más importante. Las finanzas son importantes, tienen que estar, pero no es lo más importante. Lo más importante es encontrar las ventas, la atención al cliente, vender el producto, etcétera, ¿no? Entonces, el CEO tiene que tener la información financiera, que me falta la N, básica, para escribir su plan, para lanzar en los ciclos diarios o semanales, mensuales, semestrales o trimestrales y anuales. Tiene que hacerlo. Y eso se puede hacer a precio razonable para una startup o una pequeña pyme con una buena gestoría. Es importante elegir una buena gestoría. Alguien que te permita tener la información a tiempo al principio de mes y con un control de gestión que te puede proporcionar, en este caso, Agustín con Finergia y con un asesor financiero. Digamos que aquí está mi presentación lista. Voy a quitar el compartir. Muy bien. Dejar de compartir. Y ya está. Ya os he metido el rollo. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Marcos, por darnos tu visión de la gestión financiera, de la importancia de la gestión financiera en el éxito, en el crecimiento de las startups y de las pymes. Pasada, digamos, este punto, abrimos, digamos, pues un tiempo de preguntas en el cual, pues, os invitamos digamos, a todos a, realizarnos las preguntas que consideréis de una forma que os inquieta y nada, y compartir un poco ahora en este espacio, compartir un poco vuestras inquietudes. Entonces, quien quiera, vale, mira, Eduardo, ¿vale? Activa el micro, perfecto. Eduardo, adelante. Sí. Bueno, yo encantado. Yo aprovecho que tengo a Marcos aquí como empresa que aspira a vender algún día en Carrefour y sabiendo que pagáis a 90 días, ¿qué consejo nos puedes dar desde tu punto de vista que podamos hacer? No sé qué días o cómo lo ves. Bueno, yo ya no estoy en Carrefour, pero bueno, digamos que Carrefour lo tiene muy fácil. La verdad es que fueron los inventores de la fórmula, que luego han copiado Mercadona, etcétera, hacen más o menos lo mismo. Ya no son 90 días, suelen ser 60, creo que los plazos de pago. Pero la verdad es que te doy el ejemplo de en China. En China hicimos toda la expansión, abrimos 200 y pico hipermercados sin necesidad de financiación bancaria porque nos financiaban los proveedores. Es decir, cuando tú vendes mucho y pagas a 60 días, pues tienes 60 días de financiación, que es genial, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengáis en cuenta cuando defináis vuestra manera de funcionar en la empresa. El consejo, bueno, pues tener un buen producto y que le interese a los clientes, ¿no? Si le interesa a Carrefour, le interesará a Mercadona, le interesará a muchos otros. Seguramente tendrías que empezar, no sé el tipo de producto que tienes, pero tendrías que empezar por alguna cadena local, que en lo local son más fuertes, un Gadis o un, yo qué sé, un Consum o alguien así, depende de la zona. Y seguramente si el producto se vende a Carrefour le va a interesar. Darles histórico de ventas. Marcos, perdona, me refería más a nivel financiero, de decir, oye, que como sé que pagáis 60 días, pues no sé qué vías que hacen algún caso de éxito, algún proveedor, que no lo sé si lo sabías o...
No. Es decir, tú lo que tienes que hacer es lo mismo. Intentar pagar a 60 días a tus Si me proveedores. permites, No hay más. Lo que pasa es si me que permites, todo depende de la relación de fuerzas. Es decir, Carrefour tiene una relación de fuerza, igual que Mercadona, las grandes cadenas de distribución tienen una relación de fuerza contigo. Pero si tú te llamas Procter & Gamble o te llamas Unilever, pues también tienes una relación de fuerzas con Carrefour o Coca-Cola. Entonces, claro, tú al principio pues vas a tener que tragar y pasar y poco a poco, pues a medida que te vayas haciendo fuerte, vas a imponer tus condiciones. Así es el mercado, así es la vida. y si me permites, yo aportaría aquí, digamos, una herramienta a las grandes compañías que pagan a plazos realmente largos. Hoy en día prácticamente todas trabajan con una herramienta que se llama Confirming. ¿Vale? Entonces, yo lo que haría es pedirle a Carrefour, primero, si trabajan con Confirming, es lo más probable, yo diría que el 90% es que sí. Entonces, ese Confirming lo que te permite es, nada más emites la factura, cuando tú se la envías a tu proveedor, él te emite en ese momento el Confirming, ¿vale? Te lo emite a 90 días, pero él con su banco tiene negociado unas condiciones para que tú te puedas anticipar en unas condiciones económicas a nivel de tipo de interés, vamos a decir ventajosas, tú te la puedas anticipar esa factura. ¿Qué recomiendo yo personalmente? Que ese coste financiero, cuando trabajamos con grandes compañías, ese coste financiero repercutirlo en el precio, en la tarifa de precio. Es decir, porque al final el impacto pueden ser muy pocos euros, con lo cual tu cliente, bueno, de comprarte, pensar que estamos hablando a lo mejor que el tipo de interés anual de un confirming puede estar entre un 5, al tipo de interés ahora, con el Euribor como tal y como lo tenemos, ¿vale? Un 5% anual. Si tú lo divides por 12 y lo multiplicas por 3, ¿vale? Es que estamos hablando de menos y nada, ¿vale? Eso lo repercutes en el precio, con lo cual el coste financiero de esa operación se la estás cobrando al cliente sin que lo sepas. Pero tú estás cobrando al contado prácticamente. Bueno, esto supongo que la repercusión en precio todo el mundo lo tiene en cuenta. En Carrefour no hace confirming, digamos que lo hace él mismo. Lo hacíamos nosotros mismos, con lo cual el 5% de interés, en lugar de llevárselo el banco, se lo lleva. Claro. Pero la herramienta la puedes disponer de ella. Pero sí, lo que pasa es que te cuesta el 7%. Esto, bueno, hay que valorarlo. Exacto. Mira, recibimos... Perfecto, Eduardo. Pues muchas gracias por tu pregunta. Hemos recibido otra pregunta. Javier del Toro nos pregunta, a nivel de gestoría, ¿cuáles son los plazos razonables de que te pasen la contabilidad? Primera pregunta, nos hace dos. Vamos a responder a esta primera. Los plazos razonables, y nosotros que trabajamos con muchísimos clientes que tienen gestoría, el plazo razonable es que cada mes, vamos a decir aproximadamente el día 15 del mes siguiente, ya deberíamos tener el cierre contable del mes. De esa forma, sí, tenemos una demora de 15 días, pero a los 15 días vamos a poder evaluar qué ha ocurrido el mes anterior. Pongo un caso muy práctico. Ahora mismo hemos cerrado o estamos cerrando el mes de abril, pues, con lo cual vamos a decir que más tardar en torno al 15 de mayo yo debería tener el cierre de abril, ¿vale? Para poder evaluar cómo ha ido dicho mes. Segundo, Javier del Toro nos pregunta, ¿es normal pedir cierres mensuales o directamente trimestrales? Es muy claramente la respuesta. Es normal pedir cierres mensuales. A nadie, lo que no están acostumbrados, digamos, las gestorías, a que sus clientes estén más encima de la contabilidad. Las gestorías, al final, en su enfoque, y yo quiero hacer aquí un hincapié en este aspecto, la gestoría, su enfoque de la contabilidad es para presentar los impuestos trimestrales. Punto. ¿Vale? No buscan en la contabilidad más que esto. ¿Qué está ocurriendo? Ahora sí, es verdad que cada vez más las empresas, y si quieres promovido por empresas como Finergia, cada vez estamos pidiéndole a las gestorías que sean más fiables en la información contable, segmenten mejor la información, que no me lo metan todo en ventas de mercaderías, como decía en mi exposición antes. No, clasifícame las ventas. Yo ya te digo
qué productos o servicios dispongo, pero tú clasifícame esa información. 2, a final de mes, ¿vale? Me tienes que tener, digamos, yo necesito un cierre contable para evaluar cómo he gestionado mi empresa o los resultados o conocer las desviaciones que he tenido en el mes anterior. Con lo cual, digamos, cada vez es más habitual y las gestorías ni te suelen poner problemas, ni te cobran, vamos a decir, más por pedirles esta información. Respondida la pregunta. Perdona, yo diría otra cosa. Vamos, te doy un ejemplo. En Carrefour, el día 2 de cada mes teníamos el cierre del mes pasado. Claro. Ya el día 3 podías tomar decisiones. Esto es un tema de ser recursos. Profesional, claro. Esto es ser profesional en las finanzas. Y esto es fundamental. El Carrefour no esperaba el día 15, porque es que has perdido 15 días. Claro. Hoy, pero lo que quiero decir es que hoy en día cada vez más hay más sistemas. Finergia te ayuda en el control de la gestión, pero hay más sistemas contables que permiten tener la contabilidad mucho antes. Las gestorías en general no se preocupan mucho porque no han tenido esa demanda, porque las pymes y las startups no se han planteado la importancia de cerrar pronto, pero es importante, muy importante, tener una gestoría que te lo haga rápidamente y bien. En eso totalmente de acuerdo, es cierto, es decir, cada vez hay más gestorías que están entendiendo esta necesidad que tienen pymes y startups y es cierto que cada vez hay más gestorías proclives a agilizar esa información y que evidentemente están ayudadas, digamos, por la tecnología que hoy en día está, digamos, está apareciendo como la contabilidad automática o la conciliación bancaria automática. Es cierto totalmente. Sí es verdad que las empresas pequeñas que dependen de una gestoría, claro, no tienen una herramienta de contabilidad. Pongo un ejemplo que me viene a la cabeza, es el famoso ejemplo de Holded. Claro, si nosotros, por ejemplo, en Finergia con Holded tenemos una integración y claro, si tú vas introduciendo los apuntes contables en Holded, es que tú tienes la información al día. Es decir, no tienes ni que esperar a final de mes. Pero claro, al final Holded te obliga a tener internamente a alguien en la, digamos, en la empresa que te lleve la contabilidad o que la gestoría trabaje con Holded. ¿Qué ocurre? La gestoría habitualmente trabaja con sus propias herramientas y no suele trabajar, digamos, con herramientas más enfocadas a la contabilidad de empresas más modernas, más dinámicas. Vamos a pasar a otra pregunta. Omar nos pregunta, en un entorno empresarial tan dinámico como el actual, ¿cómo pueden las startups adaptar y ajustar eficazmente sus presupuestos financieros para responder a cambios repentinos en el mercado o en las condiciones económicas? Bien, la respuesta pasa primero por tener en todo momento, y lo hemos visto un poco en la presentación de esta mañana, tener en todo momento un buen presupuesto. Un presupuesto que yo voy a visualizar cada mes. Punto 1. Punto 2. Tener una contabilidad que me dé esa información lo más ágil posible. Es decir, lo que estamos hablando. Si yo puedo tener el cierre de abril, lo puedo tener el 2 de mayo, pues imaginaros, yo en 2 días yo ya estoy evaluando qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Y a partir de que detecto las desviaciones, ¿vale? A partir de aquí es cuando yo lo que tengo que hacer es primero analizar el porqué de esas desviaciones, ver si es un cambio de tendencia del mercado. Con un mes no lo vas a ver. Normalmente, yo particularmente, para evaluar un cambio de tendencia, digamos al menos de mi mercado en concreto, al menos que 3 meses, ¿vale? Y a partir de aquí, si yo veo que hay una continuada en un producto concreto, volvemos a la segmentación de la información, a la categorización de los ingresos. Si yo veo que en uno de mis servicios o productos se me está cayendo y estoy creciendo en otros, evidentemente estoy viendo un cambio de tendencia. Entonces, gracias, digamos, a esa información actualizada, bien segmentada, actualizada, y analizando las desviaciones lo antes posible, es como puedo reaccionar y modificar ese presupuesto en base a la nueva estrategia que yo quiera definir. Yo lo que diría, Omar, es pon en marcha los ciclos
pone en marcha ciclos diarios, ciclos mensuales de performance review, que esa performance review sea lo antes posible y ahí tomarás decisiones de acuerdo con el histórico y con lo que va a venir, fundamentalmente. Correcto. Exactamente. Más preguntas. Mientras, bueno, si os comento, a ver si nos entra alguna pregunta más. Os comento, este webinar que hemos hecho hoy es un webinar que daría para mucho. De hecho, cada punto de los que hemos comentado hoy, podríamos hacer un webinar exclusivamente de 1 hora y media para cada uno de los puntos. Hoy hemos querido lanzaros, digamos, un flash para que, de alguna forma, cuanto menos reflexionéis sobre si en vuestra propia empresa, digamos, esos puntos que hemos visto hoy, digamos, se están produciendo y que entendáis cómo deberíamos, digamos, mejorar. Fundamentalmente, ¿para qué? Para ayudar desde las finanzas al éxito empresarial de la empresa. ¿Vale? Por último, ya para acabar, simplemente deciros que desde Finergia, a los que habéis estado presentes, os ofrecemos hacer un análisis de sangre de vuestra empresa gratuitamente para entender cuáles, digamos, bueno, pues puntos débiles y también los fuertes, porque lógicamente también hay que potenciarlos, y que estamos a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis.